Pública, de los verdaderos fiscales del país. La voz que tanto tiempo se ha mantenido acallada, o que se ha querido acallar, o que se ha querido desplazar en tantísimas ocasiones y con tantísimos fiscales. Por eso yo tengo que reconocer que estamos viviendo, como tú decías, un momento que hace un quiebre en esta situación. Ya no es el doctor Percivale, ya no es el doctor Enrique Viana, ya no es el doctor Gustavo Salle quien lo dice. Es hoy un individuo con 30 años en el Ministerio Público, ejerciendo la Fiscalía de Corte como subrogante, que dice que esta ley es inconstitucional. Perdón, Enrique, pero institucionalmente lo dice la propia Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, porque la Fiscalía de Corte ha sido colocada en disposición inconstitucional como una dirección general de un servicio descentralizado del Estado que se llama Fiscalía General de la Nación. En buen romance, para los amigos que nos están escuchando y que no tienen por qué tener formación jurídica, y menos en estas especificidades de carácter jurídico, constitucional, institucional, es decir por parte del propio protagonista: soy inconstitucional. Sí. Eso es lo que dijo la Fiscalía: soy inconstitucional. Sí, aquí se da se está dando, yo no he visto todavía la contestación de la... Este es un dictamen del fiscal de Corte ante la Suprema Corte de Justicia, obligatorio, previsto en la Constitución de esa manera. Pero como el demandado es la Fiscalía General, va a haber una contestación, ya entiendo que existe, yo no la he podido ver todavía, de esa Fiscalía General. Entonces, hay dos pronunciamientos contradictorios. Uno en calidad de demandado y otro en calidad de dictaminante técnico, como es el caso de este pronunciamiento. Pero yo por eso insisto que esta es la voz de los fiscales, es la voz del Ministerio Público este dictamen, es lo que ha sido ese Ministerio Público que tanto nos enorgullece, a lo que integramos la Fiscalía. Hay muchos fiscales que no quieren ese Ministerio Público. Hay muchos fiscales que quieren ser fiscales dependientes, fiscales delegados, fiscales que trabajen para el gobierno de turno. El doctor Daniel Gutiérrez es de los fiscales que manifiesta su independencia y defiende su independencia, y no es de los que sale corriendo detrás de la voluntad de los gobiernos de turno. Y eso es lo más importante a partir de hoy. ¿Puede darse la dicotomía entonces de carácter jurídico constitucional de que al contestar la demanda de inconstitucionalidad, que supongo la contesta nuevamente Daniel Gutiérrez, el doctor Daniel? No. El fiscal de Corte fue recusado como dictaminante. Correcto. Por justamente tener la calidad de demandado. Ajá. Entonces, es el pronunciamiento de un jefe de un servicio administrativo, como podría ser el presidente del directorio de OCE, por un lado, y por otro lado el dictamen del fiscal de Corte, que es este dictamen del subrogante doctor Daniel Gutiérrez. Son dos pronunciamientos en ocasiones distintas, con la contradicción que tú tenés en la cabeza, de que el que está a la cabeza de la Fiscalía General es el fiscal de Corte titular. Sí, pero con un problema de carácter institucional muy grave, porque dictaminante y demandado son la misma institución. Por supuesto. Lo que la gente, digamos, tiene que entender es la diferencia entre órgano y soporte del órgano. Por supuesto. El órgano Fiscalía de Corte está interviniendo en calidad de dictaminante y en calidad de demandado. En calidad de dictaminante se recusó a Jorge Díaz, interviene Gutiérrez. Pero en calidad de demandado va a intervenir Jorge Díaz. Correcto. Y es muy probable, 99.99%, que defienda su propio proyecto de ley, hecho ley, que defienda su propia ideación del Ministerio Público, aun cuando en violación de la Constitución, y conteste la demanda de acción de inconstitucionalidad sosteniendo la constitucionalidad. Entonces, ahí se produce una terrible contradicción de carácter jurídica e institucional. Un solo órgano dando argumentos a favor y en contra de la inconstitucionalidad. Es correcto. Eso todo se produce porque la ley es inconstitucional también.
porque la ley creó esa Ahí dirección general de un servicio descentralizado. Porque Esta es creó, la prueba más. claro, es una nueva prueba de la inconstitucionalidad de la ley. Al haber creado una institución de esas características, vamos a ser sinceros, vamos a ser directos más bien. En la Constitución jamás habla de la Fiscalía General. Habla del fiscal de corte y los demás fiscales letrados de la República. Esto es una invención de la ley llevándose por delante la Constitución. Ahí está, correcto. Y para prueba adicional, basta ir a Colombia. En Colombia, para modificar en términos similares el sistema, tuvieron que modificar la Constitución. Y modificaron la Constitución. Pero acá, como en tantas cosas, se está eludiendo el tema constitucional. Enrique, Yo paso raya en este aspecto, más allá de lo que tú planteas. Y es una especie de mensaje al resto, ¿no? Y en el resto incluyo la academia, incluyo todo el espectro político, incluyo los medios de comunicación. Ya no es un solo fiscal el que se está pronunciando contra esta ley diciendo que es una ley salvajemente inconstitucional. Ya no es un solo abogado el que se está planteando. Hoy, olvidémonos de los abogados por un minuto, son 3 fiscales. Y no 3 fiscales cualquiera. Un fiscal con 30 años de ejercicio, otro con 25 años de ejercicio y otro con tantísimos años también de ejercicio como el doctor Percival. Los 3 fiscales letrados nacionales están diciendo, señores legisladores, cometieron una inconstitucionalidad, están queriendo violar la independencia de los fiscales que está prevista en la Constitución. Correcto. Enrique, nos quedan 10 minutos. Quiero que por un momento, más allá de que nos queda la instancia de la contestación de la demanda de inconstitucionalidad por parte del propio fiscal general Jorge Díaz, que sabemos que la va a defender con uñas y dientes, que luego falta la instancia del decisor, del sentenciante, que es la Suprema Corte de Justicia, que yo lo voy a decir, esto corre por cuenta mía, no siempre valora aspectos de carácter estrictamente técnicos, jurídicos, constitucionales, muchas veces gravitan otro tipo de fuerzas, otro tipo de compromisos, ¿verdad? Va a haber 2 instancias formales en el camino que yo las considero muy importantes todavía. Serán formales, serán pasos dentro del íter, digamos, del trámite, pero que son muy importantes. Uno, prueba. Nosotros pedimos prueba en este asunto. Va a haber una instancia de prueba donde se van a agregar sobre todo documentos. Y la otra instancia es el del informe in voce, donde allí se va a ver muy claro eso que tú decías. Donde va a haber 2 fiscales de corte en la misma sala de la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que esa instancia se pueda dar, porque creo que va a llamar, lo que tú mencionabas va a llamar aún más la atención todavía y va a ser más interesante el tema. Yo les quiero aclarar que el informe in voce, amigos, que tenemos todo el deseo del mundo de poderlo producir, por supuesto, supone que estén presentes los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, supone que esté presente el fiscal general, supone que esté presente el dictaminante. Enrique, yo te lo pregunto porque tengo la duda. Estaría presente el dictaminante. Tiene que ser convocado. Y estaría presente entonces las partes accionantes. En este caso, cuando me toque, estaré allí. Pero hay un problemita, tenemos una limitación temporal, ¿verdad? Es un informe con no mucho tiempo que se le da. Son 10 minutos que normalmente se le da a cada uno para hacer la exposición. Sumamente escaso para poder ametrallar este proyecto, esta ley, ¿verdad?, inconstitucional. Pero Enrique, quiero centrarme ahora en la hipótesis, que yo la veo muy remota, en la hipótesis que, reitero, la veo muy remota, no por razones constitucionales, no por razones jurídicas, sino por los otros factores que gravitan cuando llega la hora de una decisión de esta naturaleza por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La hipótesis de la declaración de inconstitucionalidad de esta ley. Porque la gente muchas veces confunde las consecuencias, ¿verdad? Es decir, piensa que la ley cae, piensa que la ley esa declaración tiene carácter general y en realidad tiene solamente una gravitación concreta en el caso que fue planteado. Correcto. Pero ¿qué estaría pasando con los procesos, con los presumarios, con los otros abogados que advierten esta inconstitucionalidad y sobre todo en función de lo que dice el artículo 101 de la ley 15.032? Correcto. Sí, primera cosa, la inconstitucionalidad en el Uruguay quizás sea un defecto de la Constitución que nadie ha visto que proponga corregirlo, nadie quiere corregir ese Para defecto. mí es un defecto gravísimo. Sí, prevé solo la inconstitucionalidad para el caso concreto.
Esto supone que no tiene ese efecto, lo que se llama erga omnes, es decir, que no abarca el resto de las situaciones, sino a la situación que concretamente se ha planteado. Si se produce la declaratoria de inconstitucionalidad, toda la estructura esta de la Fiscalía General de la Nación sería, y todo lo que significa, entre otras cosas, violación de la independencia técnica de los fiscales, no sería aplicable al caso concreto. Entonces, supondría hacer desaparecer, esfumar esa estructura en ese caso concreto o en los casos concretos en los que se vaya planteando. El problema está, y tú lo vinculas directamente, y es correcto, con lo que ocurre en los procesos penales, donde allí hay una disposición expresa, que es el artículo 101 del Código del Proceso Penal, el código de allá de la década del 82, donde se dice expresamente en el 101, número 2, si no recuerdo mal, que la infracción de las normas de intervención del Ministerio Público genera nulidad. Acá hay una infracción clarísima de las normas de intervención del Ministerio Público, para decirlo claro para la gente, se está violando con esta ley la independencia técnica individual de los fiscales, y eso está generando una nulidad específica que supondría la nulidad de todos los procesos donde se plantee esa inconstitucionalidad y sea declarada esa inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Sería responsabilidad de cada abogado defensor, de cada letrado patrocinante en las situaciones presumariales donde no ha habido todavía procesamiento, interponer la acción de inconstitucionalidad y, si la ganara, si obtuviera la declaración de inconstitucionalidad, subsiguientemente la acción de nulidad de todo lo actuado en función de la inconstitucionalidad. Yo creo que la inconstitucionalidad por sí solo hace caer, sí, porque provoca la desaplicación de las normas y eso provoca, a mi juicio, ya de por sí la nulidad. ¿No necesitaría el defensor incoar acción de nulidad? A mi juicio no. En la inconstitucionalidad del delito de asonada, es otra circunstancia especial, provocó la caída, la clausura de un proceso penal. Yo sé que es un aspecto que se está discutiendo, claro. pero yo creo que... Yo estoy en ese proceso. Ahí está, exactamente. Yo dije que con la inconstitucionalidad había desaparecido la imputación penal, no podía ser sustituida porque se daba entonces el non bis in idem y que estábamos ante la nada jurídica. Esa fue mi posición. Yo te voy a agregar algo más de lo que vos dijiste. Vos decís que los defensores pueden plantear la inconstitucionalidad. No solo los defensores. La pueden plantear los fiscales. ¿Y el propio juez? Y el propio juez. Ahí está. Exactamente. Los fiscales, ¿por qué lo puede plantear cualquier defendido? Porque la independencia técnica de los fiscales, sino como la independencia y la imparcialidad de los jueces, es una garantía de todos los ciudadanos, que se está aboliendo con este mecanismo. Que se está aboliendo. La pueden plantear los fiscales porque obviamente se plantea esa violación de su propia de la garantía que resume y es en favor de los ciudadanos, pero que resume su actuación, y la pueden plantear los jueces como pueden plantear las inconstitucionalidades de oficio también. Sé que nos queda poco tiempo, pero una última reflexión. Volvemos al lunes que viene. Correcto. Este pronunciamiento tiene influencia también sobre los proyectos que se están presentando que se han presentado en el Poder Legislativo. Tiene influencia obviamente, sobre el proyecto de nueva ley orgánica de la Fiscalía, que agudiza aún más la violación de la independencia técnica de los fiscales, ese sistema de fiscal general y de fiscales delegados, y tiene influencia también sobre el nuevo Código del Proceso Penal, y tiene influencia también sobre esa modificación o adenda que se le hace al nuevo proceso penal, que es el proceso por pactos, el llamado proceso abreviado. Tiene influencia en todas esas cosas. Hoy el legislador va a tener que tener este dictamen a la vista, porque este dictamen le está diciendo: abra los ojos, señor legislador, tenga cuidado de lo que va a votar, porque también puede ser declarado inconstitucional en el futuro. Correcto, está violando la Constitución. Ya la violó con la 19.334 y sigue en un proceso de violación de la Constitución de la República. Amigos, vamos a la pausa y al retorno cambiamos dramáticamente de tema y nos sumergimos en la economía, que tanto preocupa también, sin lugar a duda, a los uruguayos, ¿no? A la pausa y volvemos. Siendo la Fiscalía de Corte como subrogante que dice que esta ley es inconstitucional. Perdón, Enrique, pero institucionalmente lo dice la propia Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, porque la Fiscalía de Corte ha sido colocada en disposición inconstitucional como una dirección general de un servicio
descentralizado del Estado que se llama Fiscalía General de la Nación. En buen romance, para los amigos que nos están escuchando y que no tienen por qué tener formación jurídica, y menos en estas especificidades de carácter jurídico o constitucional. Hay muchos fiscales que quieren ser fiscales dependientes, fiscales delegados, fiscales que trabajen para el gobierno de turno. El doctor Daniel Gutiérrez es de los fiscales que manifiesta su independencia y defiende su independencia y no es de los que sale corriendo detrás de la voluntad de los gobiernos de turno. Y eso es lo más importante a partir de hoy. ¿Puede darse la dicotomía entonces de carácter jurídico constitucional de que al contestar la demanda de inconstitucionalidad, que supongo la contesta institucional, es decir por parte del propio protagonista, soy inconstitucional? Sí. Eso es lo que dijo la Fiscalía, soy inconstitucional. Sí, aquí se da se va a dar, se está dando, yo no he visto todavía la contestación de la... Este es un dictamen del fiscal de corte ante la Suprema Corte de Justicia, obligatorio, previsto en la Constitución de esa manera. Pero como el demandado es la Fiscalía General, va a haber una contestación, ya entiendo que existe, yo no la he podido ver todavía, de esa Fiscalía General. Entonces, hay dos pronunciamientos contradictorios. Uno en calidad de demandado y otro en calidad de dictaminante técnico, como es el caso de este pronunciamiento. Pero yo por eso insisto que esta es la voz de los fiscales, es la voz del Ministerio Público este dictamen, es lo que ha sido ese Ministerio Público que tanto nos enorgullece a los que integramos la Fiscalía. Hay muchos fiscales que no quieren ese Ministerio Público, de los verdaderos fiscales del país. La voz que tanto tiempo se ha mantenido acallado, o que se ha querido acallar, o que se ha querido desplazar en tantísimas ocasiones y con tantísimos fiscales. Por eso yo tengo que reconocer que estamos viviendo, como tú decías, un momento que hace un quiebre en esta situación. Ya no es el doctor Percivale, ya no es el doctor Enrique Viana, ya no es el doctor Gustavo Salle quien lo dice. Es hoy un individuo con 30 años en el Ministerio Público, ejerce